Lo mejor este jueves 14 de julio del año 2016 comenzamos el programa, en cadena de radio y televisión. Ustedes pueden seguir nuestra señal a través de internet, telenavegante.net, rcr.tv. Cuando esto ocurre, saben ustedes, sufrimos en nuestro país una especie de blackout informativo. Sin embargo, en Radio Caracas Radio seguimos a través de internet. La Asamblea Nacional rechazó por inconstitucional segunda prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia económica. El Parlamento determinó que la segunda prórroga era un fraude a los límites temporales que fija la Constitución a los estados de excepción y desconoce las facultades de control del Poder Legislativo. Más aún, los diputados de la unidad advirtieron que la situación económica es incluso peor al momento de la aprobación del primer decreto de emergencia comenzando el año 2016. A las 5:30 de la tarde hablaremos ampliamente acerca de este tema. La Asamblea Nacional también dejó sin efecto la juramentación y designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia designados de manera express en el mes de diciembre. Esto va a traer consecuencias. De hecho, el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, aseguró que la Cámara no va a acatar ninguna sentencia que viole la Constitución. Habrá que ver qué ocurre a partir de este momento. Y sobre la posible negociación y acuerdo entre el gobierno y la oposición, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, advirtió que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se equivoca al decir que hay escasez e inflación por falta de diálogo. De hecho, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Chuo Torrealba, expresó una dura declaración al respecto. Dijo: Zapatero debe definir si es útil para los corruptos o para el país. Esta declaración del mandatario regional ocurrió durante los actos de conmemoración del bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda. Esta es la razón, por cierto, entendemos, de la cadena de esta hora de radio y televisión. El gobernador aseveró que a los venezolanos les toca gestar una nueva independencia. Hemos conversado ampliamente con varios invitados, dirigentes políticos, sobre esta nueva situación, esta nueva reconfiguración del poder en el seno del gobierno, con estas nuevas atribuciones que recaen sobre lo que algunos medios de comunicación han denominado el superministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López. Y hoy hubo nueva jornada de protesta por escasez de comida en Maturín, en Monagas y en Catia, en Caracas. Los transportistas también del área metropolitana manifestaron por la inseguridad. Esto conversaremos la tarde de hoy. Y Francia celebra su Día Nacional con desfile militar en los Campos Elíseos. Felicidades a los franceses que viven en nuestro país. Son las 5:07 de la tarde. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito justamente de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, comentamos con ustedes la jornada de protestas producto de la escasez de alimentos. Esa es la razón que esgrime el gobierno para entregar parte de las atribuciones del presidente al nuevo superministro. Esto hemos conversado de la defensa, el general Padrino López. Y trancaron la avenida Sucre en Catia por la escasez de alimentos. Eso ocurrió el día de hoy. Una vez más, protestas en nuestro país. El primer semestre, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social me parece que ha registrado más de 900 protestas en Venezuela por escasez de alimentos, de comida. Los ciudadanos denunciaron que tienen más de 7 meses esperando por la bolsa de alimentos regulados. Esto ocurrió, insistimos, en el área metropolitana de Caracas. Una situación similar ocurrió en Maturín, en Monagas y en algunos videos que han colgado en las redes sociales, incluso diputados de la Alternativa Democrática. Se ve claramente a la gente diciendo lo que hemos escuchado en otras regiones del país: queremos comida. Los transportistas en el área metropolitana cerraron vías en el oeste de la capital, esta vez por la inseguridad. Manifestaron luego del asesinato de Juan José Camacaro, quien trabajaba en la línea Unión Conductores de Antímano. Los accesos de las adjuntas Antímano, Macarao y Ruiz Pineda estuvieron cerrados. Un grupo de transportistas trancó este jueves la autopista Francisco Fajardo para protestar contra la inseguridad. Manifestaron luego del asesinato de Juan José Camacaro, quien trabajaba en la línea Unión de Conductores de Antímano.
El cadáver fue localizado el martes en un barranco del sector La Torta de Macarao. En menos de un mes han matado a 3 conductores. Quienes protestaron forman parte de las líneas que cubren Antímano, Macarao, La Vega, La Yaguara, San Juan, El Junquito y El Paraíso. Esto es el municipio Libertador, que está bajo la responsabilidad del alcalde Jorge Rodríguez. Los accesos de las adjuntas Antímano, Macarao y Ruiz Pineda estuvieron cerrados. También fue obstruida la redoma de la India. Son las 5:09. Hacemos una breve pausa. Vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social FOMPRES CIB, te ofrece con tan solo el pago de tu solvencia numerosos beneficios en atención primaria de salud, servicio de farmacia, odontología y laboratorio, póliza de hogar, servicio funerario y consultas médicas por internet. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La fuerza de la unión. Fuerza que nos une, fuerza que se expresa, fuerza que nos activa. Todas las madrugadas usted me escuchó diciendo, ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Bueno, ahora queda más claro. ¿Cuál es la fuerza? Como dice nuestro himno, la fuerza es la unión. En la unión está la fuerza. De lunes a viernes, a las 5:30 de la mañana, Chuo Torrealba, secretario general de la MUT, en Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Es la unión. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la Asamblea Nacional dejó sin efecto la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Parlamento de mayoría opositora convocó a que se realicen nuevas postulaciones para elegir a los candidatos que ocuparán estos cargos. Muchos de estos magistrados han suscrito las sentencias que han en la práctica anulado a la Asamblea Nacional electa por voluntad popular el pasado 6 de diciembre. Habrá que ver cómo funcionan las cosas a partir de este momento. La Asamblea Nacional dejó sin efecto la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia realizada en diciembre durante la
gestión anterior, una designación que ocurrió de manera expresa, ustedes lo recordarán, sin cumplir con los lapsos de ley, incluso para las impugnaciones, sin tomar en cuenta la hoja curricular de estos magistrados y los requisitos que establece la Constitución y las normas para ello. El Parlamento de mayoría de oposición convocó a que se realicen nuevas postulaciones para elegir a los candidatos que ocuparán estos cargos. El diputado de la Unidad, Carlos Berrizbeitia, precisó durante la explicación del informe que los parlamentarios hoy tienen la responsabilidad histórica de velar por la seguridad jurídica de los venezolanos. Hemos trabajado con responsabilidad para tener argumentos constitucionales y legales para dar respuesta al pueblo. Esto lo dijo al tiempo que solicitó una reunión con los integrantes del Consejo Moral Republicano y no obtuvieron respuestas. Afirmó además que Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Cristian Serpa no califican para el cargo como magistrados. Con esta decisión abrimos un camino para que el rescate de la institucionalidad del Poder Judicial en Venezuela. Esto lo escribió la diputada Manuela Bolívar en su cuenta en Twitter, como varios parlamentarios de la Alternativa Democrática, haciendo, justamente publicando la decisión aprobada hoy en la Asamblea Nacional. Por cierto que otro de los integrantes de los poderes públicos, esta vez el Contralor General de la República, en una entrevista hizo algunas consideraciones que seguramente serán también motivo de reacciones por parte de la oposición. Hay ministros activos que están siendo investigados. Esto lo dijo el Contralor Manuel Galindo en una entrevista en horas del mediodía. Aseveró que no se puede sacar a la luz pública el proceso que lleva a cabo su despacho. Se le preguntó, ustedes recordarán, acerca de esta denuncia realizada por algunos medios de comunicación sobre varios familiares que trabajan en la Contraloría. Él pidió que lo investigaran, que presentaran las pruebas acerca de esta situación. De hecho, en una declaración poco clara hace algunos días dijo que hay nepotismo bueno y nepotismo malo, y esto generó, toda clase de suspicacias. Cualquier ministro o diputado, dijo en esta entrevista, puede ser objeto de investigación sobre su gestión. Hay que comentar que organizaciones como Transparencia Venezuela han pedido la remoción del Contralor justamente por este tema del nepotismo. Transparencia Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional la inmediata apertura de la investigación sobre la asignación de cargos en la Contraloría General de la República. Familiares cercanos al Contralor General Manuel Galindo. De comprobarse el ilícito de nepotismo, la organización exigirá la remoción del funcionario por el cumplimiento de los deberes que su investidura impone. Y coincide esta situación con la declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el día de hoy, advirtiendo una vez más que Venezuela es el país más corrupto del continente. Hacemos una nueva pausa, ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Que no ha hecho su cocina empotrada todavía. Cocibela le ofrece la más alta calidad al mejor precio, complaciéndolo en lo que quiera, como quiera. Todo tipo de financiamiento, atendido por expertos diseñadores. 0414-284-5895 y 451-6109. Cocibela, de ensueño. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en línea telefónica a la diputada de Voluntad Popular, miembro de la Comisión de Contraloría, Manuela Bolívar. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Una primera reacción de su parte acerca de esta decisión de la Asamblea Nacional de dejar sin efecto la designación de los magistrados que asumieron a partir del mes de diciembre, luego de un procedimiento absolutamente regular, de manera express. ¿Qué puede comentarnos sobre los alcances de esta decisión de la Asamblea Nacional? Bueno, básicamente, tras varias semanas de trabajo, diputados designados en una comisión encargada en evaluar y recabar las evidencias necesarias para sustentar la decisión que hoy tomamos desde el hemiciclo, pues que fue anular la decisión tomada por la Asamblea anterior en designar un conjunto de jueces que incumplían cada una de las normativas planteadas tanto por nuestra Constitución como por marcos legales para la designación de jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, hoy no es más que la muestra de no solo un trabajo, digamos, de darle sustento y darle consistencia a la aberración jurídica que cometió la Asamblea Nacional anterior, sino bueno, desde el poder que tenemos, el poder constituido y que es, digamos, una de las competencias de la Asamblea Nacional, pues no solo anular, sino para el momento ahora también se procederá en la convocatoria, en la designación de nuevos jueces. Ahora, esto va a significar un nuevo choque entre los poderes. ¿Qué puede comentarnos? Porque, comentamos con los amigos oyentes declaración del presidente de la Asamblea, diputado Henry Ramos Ayub, asegurando que la Cámara no va a acatar ninguna sentencia que viole la Constitución. A partir de este momento, ustedes harán caso omiso de las decisiones que surjan del máximo tribunal del país, al menos las que sean dictadas por estos magistrados. ¿Cuál va a ser, digamos, la situación institucional a partir de este momento? ¿La escuchamos? Bueno, reiteramos, el Tribunal Supremo de Justicia tiene, digamos, que parte ahorita de la designación de los nuevos jueces, se va a hacer desde la Asamblea Nacional, se va a hacer acorde a la normativa, la convocatoria y selección de los próximos jueces que compondrán y que integrarán las distintas salas del TSJ, razón por la cual no es un toque de poderes, aquí vamos a rescatar y darle reinstitucionalizar un poder tan importante para la sociedad venezolana hoy en día como es el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, que le quede claro a los que se dicen llamar jueces que ya no lo son, o sea, que no tienen la potestad, ni la competencia, ni la autoridad. No la tuvieron ante la opinión pública, no la tenían de hecho cuando ya se tomaron las decisiones, pero ya hoy jurídicamente no la tienen. Entonces, que tengan claro que van a estar al margen de la ley, al margen de la Constitución, cualquier acción que hagan, porque reiteramos, no tiene ningún piso administrativo ni jurídico lo que están haciendo, y la Asamblea en ese sentido no va a hacer caso, vamos a seguir procediendo institucionalmente como lo estamos haciendo en estos casos. Ahora, diputada, recuérdanos cuál es la mayoría necesaria según la Constitución para proceder a la conformación del Comité de Postulaciones y la posterior designación de los magistrados. María Alejandra, es que no es solo un tema de mayoría, son cualidades. O sea, es decir, aquí, por ejemplo, los jueces tienen que tener formación académica, mínimo un doctorado, tienen que ser parte de cuerpos colegiados, tienen que haber dado clases en la universidad, tienen que tener trayectorias reconocidas. Aquí en el país hoy tenemos abogados y tenemos personas que han trabajado y que se han dedicado únicamente al tema de, digamos, hacer leyes y a sustentar sus carreras en función a esto. No es el caso de Calixto Ortega, que evidentemente, bueno, como lo mostró hoy el diputado Carlos Berrizbeitia, bueno, todo su prontuario, todo su currículum tiene que ser, bueno, es activista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, parte del desafío que vamos a tener ahorita van a ser una convocatoria amplia, una convocatoria en donde se integren en este comité de postulaciones personas que efectivamente pues den fe y, digamos, acorde a la normativa, pues que se cumpla efectivamente los requisitos que plantea hoy nuestra ley, nuestra Constitución. Claro, yo le pregunto esto porque no es menor el detalle, diputada. Esto puede significar una nueva discusión entre el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia por esta decisión que surge, entiendo, de estos magistrados de dejar a un estado como Amazonas sin representación y que genera toda clase de dudas acerca de la mayoría que tendría o no la mesa de la Unidad Democrática. Por esa razón, mi inquietud, quisiera su opinión al respecto.
Pero es que yo creo, repito, de estos magistrados lo que tienen que tener claro es que en Venezuela ahorita está en un proceso transicional y que quienes estaban al margen de la ley en su designación eran ellos. Porque aquí, por ejemplo, incluso un diputado votó por él mismo para ser el juez del TCJ. Entonces, es decir, incumpliendo las formas, incumpliendo y volándose todo tipo de procedimientos, todo tipo... O sea, que al final quien constituyó esto fue Diosdado Cabello con una línea clara y era como sabían que perdían la Asamblea Nacional, pues creyeron que en ese momento lo iban a hacer de manera express una designación de jueces. Lo que no se dieron cuenta es que como se hablaron todos los requisitos en tiempo, en condiciones y en postulados, pues que bueno, eso es nulidad de toda nulidad. Y ahora la Asamblea Nacional pues convocará y designará verdaderos jueces que le den la cara, que le den, digamos, la transparencia y la institucionalidad que el Tribunal Supremo de Justicia requiere. Ahora, ¿esta situación deja sin efecto las sentencias que emitieron estos magistrados o no? ¿Esto se discutió el día de hoy? Eso es correcto. Todas las sentencias que han anulado en la práctica la Asamblea Nacional electa por voluntad popular pasado 6 de diciembre. ¿Cómo? Es decir, todas las sentencias que han emanado del Tribunal Supremo de Justicia que en la práctica han venido a anular a la Asamblea Nacional electa el pasado mes de diciembre. Eso es correcto, porque además, digamos, y es el propósito del por qué fueron designados, es simplemente para atacar, mermar, socavar la Asamblea Nacional, que además no es que somos un conjunto de diputados, es la legitimidad, es la voluntad del pueblo que se expresó el pasado diciembre. Ahora, tengo que preguntarle, diputada, bueno, sin duda alguna habrá que ver cómo transcurren los acontecimientos, cuál es la posición que asume el Tribunal Supremo de Justicia y estos magistrados y el resto de los poderes. Hoy, uno de los representantes de uno de ellos, el Contralor General de la República, en una entrevista, bueno, él decía que hay ministros activos que están siendo investigados, no daba los nombres, lo cual sería muy útil y, bueno, se defendía de estas acusaciones a la luz de algunos trabajos de investigación de medios de comunicación sobre la ubicación de familiares muy cercanos en cargos dentro de la Contraloría. Yo quisiera conocer su reacción acerca de este tema, estas supuestas investigaciones contra ministros activos y qué puede pasar si en efecto hay familiares cercanos del Contralor trabajando en su despacho. ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que primero no hay nepotismo positivo. O sea, las instituciones, y más que todo, las instituciones democráticas, no pueden estarse seleccionando cuerpo técnico o burocracia, que al final son empleados y son gente, ¿sabes? En función a su filiación familiar. O sea, aquí necesitamos personas preparadas, digamos, con formación, con compromiso, con voluntad y sobre todo con honestidad para hacer el cargo del servicio público, que al final para lo que estamos llamados, que es hacer, digamos, la ejecución de unos derechos que están contemplados en nuestra Constitución. Entonces, razón por la cual yo creo que el Contralor, el Contralor tiene tiempo y el Contralor ha tenido bajo su desafío, aquí desde la Asamblea Nacional tenemos bastantes pruebas que inculpan no a uno, a varios ministros en la ejecución, no solo el periodo de Maduro, sino periodos anteriores en ejecución de presupuestos y de dinero público que ha sido malversado, que han habido irregularidades. ¿Cómo es que el Contralor hasta ahora no se ha expresado? ¿Cómo es que el Contralor hasta ahora, hoy, yo entiendo que ante la realidad política y de crisis, el Contralor quiere, digamos, de alguna u otra forma tratar de salvar, pero yo creo que la corrupción aquí está a simple vista. Entonces, en ese sentido, yo también le hago el llamado a los jueces del TCJ, es decir, miren, ustedes fueron colocados allí por un fin político. Ahora aquí la realidad está cambiando, la realidad política aquí está cambiando y el país requiere seriedad, así como hoy ¿sí? de hacer posible, de hacer legal una decisión que es, vamos a designar un nuevo juez, bueno, entiéndanlo. Porque el país hoy está pasando su peor momento político y económico como para que estemos en jugarretas personales de poder, porque una persona, unos pocos son los que quieren mantenerse a costa del hambre de los venezolanos. De razón por la cual un objetivo es la reinstitucionalización, y la reinstitucionalización requiere que el Contralor, que los jueces del TCJ, que todos los que estamos dentro de la administración pública, pues evidentemente cumplamos con unos requisitos de formación, honestidad, pero adicional a eso, o sea, nuestro propósito no es el poder, nuestro propósito es servir a los ciudadanos, que a quienes no fueron electos, bueno, corresponderá a las promesas que hicimos, y quienes no han sido electos y son técnicos y hacen leyes o lo que fuera, que hicieran,
pues que hagan cumplir la normativa que los ampara, porque todas las instituciones públicas tienen leyes que los amparan. Entonces yo creo que el Contralor tiene que entender, y yo creo que ha tenido tiempo para poder ejercer. Espero que tome la batuta y haga cumplir el rol que la institución y la legalidad venezolana le manda, que es la lucha anti la corrupción. Claro, y si tiene familiares en el despacho, esto incluso puede ser motivo de destitución, ¿correcto? Es totalmente de acuerdo, pero es que repito, o sea, yo creo que aquí, es lo que te digo, María Alejandra, o sea, yo creo que aquí todo el mundo se sentía que se salvaba, ¿me explico? O sea, que aquí no me toca, a mí no me toca, entonces yo acepto este cargo de TCJ porque a mí no me toca. No, aquí nadie es intocable. O sea, aquí entendamos algo, desde Osorio, que él cree que el TCJ le dijo, no lo pueden mencionar. Bueno, señor, usted cometió actos de irregularidad presupuestaria, usted tiene bajo su nombre denuncia de corrupción. Bueno, usted, su nombre, lo que fuera, va a ser investigado. Si su hermano estaba en caso, va a ser investigado. En el caso del Contralor, bueno, si usted como Contralor de la República ha incumplido con normativa, bueno, usted tiene que destituirse de su cargo. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Como siempre, diputada de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Contraloría, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de esta decisión el día de hoy del Parlamento de, dejar sin efecto la designación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados de manera express el pasado mes de diciembre. Además, ofreciendo opinión acerca del trabajo del Contralor General de la República y las denuncias en su contra sobre la contratación, en teoría, o la supuesta contratación de familiares en su despacho. Por esta razón, Transparencia Venezuela está pidiendo su destitución. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes, nos llegan varios a través del Twitter, @marialete1 en número, transmitimos a través de internet, porque saben ustedes, sufrimos una especie de blackout informativo. A esta hora hay cadena de radio y televisión. Jorge Garcel escribe, las contradicciones de Maduro: primero acusa a la Asamblea de usurpar sus funciones y ahora él se la cede a un usurpador. Ángel del Cid escribe, te escucho desde República Dominicana, saludos a todos los que nos escuchan más allá de nuestra frontera, los venezolanos que siguen de cerca el acontecer nacional, esperando que las cosas cambien para volver a nuestro país. Peleadora escribe varios mensajes y nos envía fotografía, los comento. Buenas tardes, informo la cantidad de personas que se encuentran haciendo cola desde hoy para la reinauguración del Bicentenario. Más adelante escribe, personas con colchonetas y niños motorizados ya han asaltado a varias personas y no dejan entrar a Terrazas del Ávila. Me envía la fotografía. Parte de la vista de Terrazas del Ávila, personas van a pernoctar toda la noche donde harán sus necesidades. Bueno, preocupación de quien entendemos es vecina de este sector. Hacemos una pausa, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FOMPRES CIB, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifompress CIB online. Para mayor información, visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para comerte un cochino sabrosito, olvídate de las colas, disfrútalo en Mi Cochinito Favorito, en un ambiente limpio, agradable y con alimentos frescos y bien preparados. En la calle Nueva York de las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos acerca de esta decisión de la Asamblea Nacional de rechazar por inconstitucional segunda prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia económica. El Parlamento determinó que la segunda prórroga era un fraude a los límites temporales que fija la Constitución, a los estados de excepción, y desconoce las facultades de control del Poder Legislativo. Más aún, en el marco de este debate, los diputados de la Unidad advirtieron que la situación económica es
es incluso peor al momento de la aprobación del primer decreto de emergencia comenzando el año 2016. Saludamos en línea telefónica al diputado Omar Barbosa, diputado de la Asamblea Nacional, representante de Un Nuevo Tiempo, uno de los oradores durante esta discusión. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto en saludarla y saludar a toda su importante audiencia. Mucho interés, diputado, de conocer las razones para rechazar una vez más este decreto de estado de excepción, en este caso la segunda prórroga del segundo documento aprobado por el Ejecutivo. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, en primer lugar, hay razones de carácter constitucional y legal, y también hay, por supuesto, razones en cuanto al tema económico. En cuanto a lo constitucional, esta es la segunda prórroga que se solicita cuando solamente es posible aprobar la emergencia económica en una oportunidad y una prórroga adicional de 60 días. El artículo 338 de la Constitución así lo establece y lo ratifica el artículo 12 de la Ley Orgánica que se refiere precisamente a los estados de excepción. De tal manera que la aprobación de una prórroga hubiese sido inconstitucional, aparte de que no estamos de acuerdo con los supuestos que dieron lugar desde el punto de vista económico a la solicitud de este decreto de emergencia económica. Incluyendo esto de la guerra económica, ¿correcto? Así es, porque en primer lugar nosotros consideramos que si ha habido una guerra económica en Venezuela contra la economía, ha sido dirigida desde Miraflores, que son sus políticas públicas en materia económica las que han generado este desastre. Incluso yo dije en la intervención que ya no estamos ni siquiera en una emergencia económica. Ahora, diputado, me llama la atención porque durante su intervención usted respondía al razonamiento del jefe de la bancada del PSUV, el diputado Héctor Rodríguez. Él decía, bueno, lo que ocurre en el país responde a la caída abrupta de los precios del petróleo. Usted decía, no, en lo absoluto. Ustedes manejaron suficiente cantidad de dinero, de recursos, como para hacer frente a esta situación. Me parece que se cayó la llamada del diputado Omar Barbosa. Vamos a tratar de restablecer este contacto, 482-9750 para su participación. Conversamos con él acerca de la discusión el día de hoy. La sesión fue convocada, sesión especial para rechazar esta prórroga del decreto de emergencia económica dictado por el Ejecutivo Nacional. Por parte de la Mesa de la Unidad Democrática habló nuestro invitado, pero también el diputado José Guerra, economista. Él argumentó que las condiciones de la economía venezolana no han mejorado en los primeros 6 meses de este año, todo lo contrario. La situación está incluso peor y, bueno, advertían también acerca de las razones en el orden constitucional. Desde el inicio, el Parlamento, como establece la Constitución, negó este decreto y fue el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados, por cierto, ya aparentemente, bueno, cesan, entiendo, en sus funciones después de la decisión del día de hoy, quienes aprobaron el instrumento legal que le dio cobertura, además, a esta nueva iniciativa de nueva reconfiguración del poder y la creación de este superministerio, así lo han denominado algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, de la defensa, con atribuciones propias solo del presidente de la República, y nos referimos, entre otras cosas, a esto de, de recibir la cuenta de los ministros y todas las instituciones del Estado, como lo dijo el propio mandatario nacional. Nos acompaña otra vez Omar Barbosa. Gracias por atendernos, diputado. Yo le comentaba, me parece, acerca de su intervención, el tema de los fondos que ha tenido el Ejecutivo Nacional para hacer frente a esta crisis. Usted mencionaba países también productores de petróleo que tomaron previsiones y que no están sufriendo las consecuencias de la baja en los precios del crudo. ¿Lo escuchamos? Sí, así es. Nuestro artículo 321 de la Constitución vigente establece la creación de un fondo de estabilización macroeconómica que ya estaba vigente para el momento en que el presidente Chávez asumió el poder. Y ese es un fondo que fue creado con la idea precisamente de que frente a las fluctuaciones del precio del petróleo y los efectos que pudiera tener
en los ingresos ordinarios, pudiéramos tener reservas en momentos de las vacas flacas y reunirlas cuando el precio del petróleo estuviese alto. Este gobierno simplemente hizo como 3 modificaciones al fondo, no ahorró nada, tiene el fondo apenas de hace mucho tiempo 700 millones de dólares, mientras que a través del Fonden, que no fue para ahorrar, sino para gastar sin ningún control, invirtieron 149 mil millones de dólares del ingreso petrolero. Entonces ahora estamos en el peor de los mundos, porque no tenemos ni ahorro, ni comida, ni alimento, no tenemos dólares con que importarlo, y esta es una responsabilidad central de esta gestión de gobierno, que no puede ser resuelta sino cambiando el modelo económico, que se respete la Constitución, que se restablezca el Fondo de Estabilización Macroeconómica para ahorrar en la época en que el precio del petróleo sube y financiar el gasto cuando cae el precio del petróleo. De tal manera que la causa real de la crisis que estamos viviendo no es porque el petróleo haya bajado de precio, sino porque cuando estuvo alto no se ahorró, como dice la Constitución que había ahorrarse, para prever algo que era previsible totalmente, porque históricamente las fluctuaciones del precio del petróleo siempre han afectado los ingresos ordinarios. De tal manera que señalé ese punto como para aclarar al país, porque ellos siempre le achacan toda la culpa a la caída de los precios del petróleo, pero no dicen lo que hicieron cuando el petróleo estaba muy alto, que lo despilfarraron, y resulta que fijaron, por ejemplo, las reservas internacionales en un límite de 30 mil millones de dólares, el resto pasaron esos fondos, y ahora, después que gastamos casi 150 mil millones de dólares a través de Fonden, las reservas apenas tienen 12 mil millones de dólares. Ellos acabaron con la economía, acabaron con las reservas. Además, con esos dólares priorizaron las importaciones frente a la producción nacional, y ahora no tenemos ni dólares ni producción nacional. De hecho, diputado, el jefe de la bancada del gobierno dijo, ustedes siempre dicen, recriminando a los diputados de la alternativa, que nosotros nos robamos ese dinero, y eso provocó una reacción prácticamente de todos los diputados de la Mesa de la Unidad que, bueno, aplaudieron una declaración de esa naturaleza, evidentemente por la cantidad de casos de corrupción que señalan a funcionarios de esta administración. Claro, yo por ejemplo le pude señalar en respuesta a ese planteamiento al diputado Rodríguez, que ellos decían que nosotros habíamos raspado nuestras notas en relación al primer semestre del legislativo. Y le digo, bueno, ustedes fueron los que rasparon la olla a este país. Les recordé la denuncia del exministro Giordani sobre el robo de los 25 mil millones de dólares. El presidente Maduro nombró una comisión presidencial para investigarlo y todavía no tenemos ninguna información. Les recordé que PDVSA tenía apenas 35 mil personas en nómina y ahora tiene 120 mil cuando la producción ha caído. Les recordé porque él se refirió al tema del azúcar, que de los 16 centrales azucareros que tiene el país, 10 están en manos del gobierno y no producen. Es decir, creo que en el debate de hoy dimos los argumentos necesarios para demostrar la responsabilidad absoluta de este modelo, de este gobierno en la crisis que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Ahora, diputado, tengo que preguntarle porque ha generado mucha preocupación este otro decreto en el marco de la emergencia económica que le otorga atribuciones propias del presidente al ministro de la Defensa, y se crea una especie de superministerio, como lo han denominado medios nacionales e internacionales. Yo quisiera también su reacción al respecto. Le va a tocar a la Fuerza Armada Nacional hacerse cargo del abastecimiento de alimentos y medicinas en todo el país. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema y en qué, frente a qué escenario nos ubica con esta especie de cogobierno? También es una inquietud que hemos escuchado de varios oyentes. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, es una distorsión de la función que las Fuerzas Armadas tienen de acuerdo a la Constitución. En segundo lugar, deberían haber destituido al ministro de Finanzas y el de Alimentación y el de Agricultura, porque nombran al ministro de la Defensa para que haga el trabajo que les corresponde a ellos. Y luego, que es el problema que más preocupa, es que se parte del principio de que el tema de la distribución de alimentos y de medicamentos depende de la fuerza, y de lo que depende de la producción.
Aquí no hay un problema de distribución de bienes. Aquí lo que hay es un problema de que no hay producción de bienes. Y eso no se resuelve por la fuerza, a menos que quieran obligar con los fusiles a que la gente pase hambre callada. Y eso no va a ocurrir. Bueno, tengo que preguntarle, diputado, porque hoy también se toma una decisión. Conversamos con la diputada Manuela Bolívar, que va a generar toda clase de reacciones y nos va a ubicar otra vez frente a un escenario de choque de poderes. Ustedes deciden por mayoría, dejar sin efecto la juramentación y designación de 13 magistrados principales, varios suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, quienes, por cierto, han suscrito varias de las sentencias, incluso esta, que le da en teoría legalidad al decreto de emergencia económica. ¿Qué va a ocurrir a partir de este momento? Quisiera su opinión como parlamentario, pero además como dirigente político de la unidad. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, en relación precisamente a la materia de la emergencia económica, para luego referirme a lo otro, cuando la Sala Constitucional aprueba tanto la emergencia como la prórroga en contra de la posición de la Asamblea Nacional. ¿Aló? Lo escuchamos, diputado. Sí, ahí está bien. Bueno, está violando la Constitución porque no tiene facultad la Sala Constitucional, sino para pronunciarse sobre si es constitucional o no la solicitud, no para aprobarla o improbarla. Quiero recordar eso. En segundo lugar, de que esta decisión va a generar un choque de poderes, eso no se ajusta tanto a la realidad. El choque de poderes lo generó la Asamblea Nacional anterior, cuando violando la Constitución y las leyes, para impedir que esta Asamblea Nacional ejerciera sus atribuciones constitucionales, haciendo uso de la voluntad popular o del apoyo popular que obtuvo mayoritariamente, designó un nuevo poder judicial y especialmente una sala constitucional constituida por activistas políticos, que el mérito principal que tenían para ser magistrados era comprometerse a impedir que la Asamblea Nacional, como se ha demostrado, ejerza sus atribuciones. De tal manera que ese choque de poderes fue generado por el gobierno nacional desde el mismo momento del 6 de diciembre en adelante para impedirnos a nosotros ejercer nuestras atribuciones constitucionales. Nosotros no hacemos esto para promover un choque de poderes, sino para restablecer la constitucionalidad y para darle al país un poder judicial que realmente sea imparcial, que no actúe de manera politizada y que restablezca la vigencia del Estado de Derecho. Simplemente se dejó sin efecto una decisión de la propia Asamblea Nacional, porque para tomarla se violó la Constitución y las leyes en relación a los requisitos, a los requerimientos con los cuales debían cumplirse y cumplir los candidatos para designar los magistrados. Eso es lo que ocurrió hoy. Nosotros corremos con las consecuencias de esa decisión, pero no hacerlo sería hacernos corresponsables, cómplices de una violación a la Constitución para secuestrar la justicia, que fue lo que hicieron con el nombramiento de estos ya llamados popularmente magistrados express. Ahora, la inquietud viene, diputado, porque si la designación fue ilegal desde el inicio, las decisiones que estos magistrados tomaron da la impresión que también serían ilegales, sobre todo si muchos de ellos, como ustedes denunciaron el día de hoy, no cumplieron con los requisitos de ley, ¿correcto? Claro, cuando se toma una decisión por un órgano del poder público que no tiene atribuciones para tomarla, como el caso de aprobar la emergencia económica sin tener esa atribución, son decisiones nulas. Aquí estamos ante una situación, de hecho, donde el Ejecutivo está haciendo y deshaciendo con los recursos públicos, con los que quedan, violando la Constitución y sin someterse a ningún control. Toda esta parafernalia de la emergencia económica tiene un objetivo: raspar la olla sin control constitucional. Estamos conversando, amigos, con el diputado Omar Barbosa, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Volvemos al aire, nuestra señal original. Termina cadena de radio y televisión. Ahora, diputado, tengo que preguntarle por qué, entramos otra vez en una especie de limbo, porque, como decía el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, es que ustedes, la Cámara no va a acatar ninguna sentencia que viole la Constitución, y cualquier decisión que emane de estos magistrados o que sea suscrita por estos magistrados, entiende
entiendo que ustedes no la van a conocer, es decir, la van a desconocer. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Bueno, primero que nosotros no reconocemos a esa sala constitucional como tal. En primer lugar, porque no lo es, porque está compuesta a través de un procedimiento y con unas personas a las cuales ya nos hemos referido. Y en segundo lugar, porque han tomado decisiones que si la sala no tuviera ese tipo de cuestionamiento, estaría en todo caso violando la Constitución. Por ejemplo, modificar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, esa es una facultad privativa del Poder Legislativo, de acuerdo no a un cuento callejero, sino de acuerdo a una disposición expresa de la Constitución. Si ellos, para impedir que nosotros ejerzamos nuestras atribuciones, que tenemos un compromiso con el pueblo que nos eligió de ejercerlas, deciden, como decidieron, reformar el reglamento interno, nosotros no podemos acatar ese tipo de decisiones, repito, porque nos haríamos cómplices y estaríamos traicionando la confianza que nos dio el pueblo que nos eligió para que cumpliéramos nuestras atribuciones de acuerdo a la Constitución. Ahora, esta grave alteración del orden constitucional, como la calificó el secretario general de la OEA, es lo que provoca la activación de la Carta Democrática y esto de intentar buenos oficios. Yo quisiera su opinión, porque da la impresión que al menos este viaje de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos no ha generado mayores resultados. De hecho, varios dirigentes de la unidad han expresado opinión, advirtiendo que algunas declaraciones del expresidente español lo inhabilitan inmediatamente porque toma partido a favor del gobierno. Quisiera su opinión como dirigente de la Alternativa Democrática en torno a este tema, porque seguramente la comunidad internacional, otra vez intentará acercar posturas por esta grave alteración del orden constitucional. Estamos frente a poderes, que en la práctica, a partir de ahora, no se reconocen. ¿Qué nos dice, diputado? Bueno, en primer lugar, nosotros agradecemos y compartimos la posición del secretario general Almagro, del secretario general de la OEA. En la Carta Democrática Interamericana existen dos artículos. El artículo 20, que se refiere a la alteración del orden constitucional y que cuando ocurra le exige a la OEA que actúe para restablecer la vigencia de ese orden constitucional. Y el artículo 21, que se refiere a la ruptura del orden constitucional, que es el que se debe activar y se produce, por supuesto, ya por vía de hecho, una ruptura real, un golpe de Estado, algo de esas características. Lo que planteó el secretario general Almagro fue hacer vigente, poner en práctica lo que dice el artículo 20, que hay una alteración del orden constitucional y que la OEA debe participar para hacer las gestiones que dé lugar a los efectos de restablecer la vigencia del orden constitucional. Es una realidad absoluta y lo que estamos conversando hace unos minutos es una muy buena demostración de ello, cómo usa el Poder Ejecutivo una sala constitucional que controla para neutralizar el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Esa es evidentemente una alteración y por eso tiene absoluta razón el secretario general Almagro y le agradecemos la valentía que ha tenido para hacerlo, porque se ha podido quedar muy cómodo, como han hecho otros secretarios generales de la OEA, ganándose un sueldo sin cumplir con su responsabilidad, y ha asumido el caso de Venezuela, no solamente como la defensa de las posiciones de la unidad o de la oposición venezolana, la defensa de la democracia como valor, la defensa de la división, de la autonomía de los poderes públicos, de respeto de las facultades constitucionales de cada poder, de respeto a la soberanía popular, que es a la que representamos en la Asamblea Nacional, y sobre todo cuando se trata del poder público más recién legitimado en Venezuela, que tiene toda esa calificación para hacer las incidencias necesarias en favor del electorado de la nación venezolana, que es la que está sufriendo las consecuencias de todos estos atropellos. Es decir, diputado, en la práctica el juego político vuelve a estar trancado, como decían medios de comunicación internacionales hace algunos meses. Bueno, yo creo que está trancado porque para que haya diálogo debe haber voluntad sincera de ambas partes de hacer las rectificaciones que corresponden. Yo, para los que lo recuerdan, participé en aquella reunión en el 2014, creo en abril, que fue televisada en cadena nacional, y le planteamos allí
al gobierno, a mí me tocó hacer los planteamientos de tipo económico, la necesidad de una rectificación profunda en materia económica. En ese momento solamente la inflación estaba solamente a un 56%. Y le advertíamos en cadena nacional al presidente Maduro, que estaba presente, que si no paraba el Banco Central de seguir convertido en una imprenta de billetes sin respaldo, iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy. Le advertimos varias cosas. Estábamos en un momento en que todavía había tiempo de rectificar. La Comisión de la Verdad de la que habla ahora el presidente Maduro, nosotros la acordamos en el 2014. Y después que empezó a funcionar, el gobierno no asistió más, porque se demostró que lo que ellos querían era calmar las protestas que había en la calle, que ellos calificaron de guarimba, y no realmente entrar en un diálogo sincero sobre los temas de fondo en función del beneficio del país. Ahora, cuando está planteado el revocatorio, puede el presidente hablar de diálogo. Pero, evidentemente, tenemos razones para desconfiar de la sinceridad de esa voluntad de diálogo. Y nos sentiríamos muy felices si creyéramos que es sincero el presidente cuando quiere un diálogo, no para correr la arruga y que la crisis se profundice más, sino para resolver rápidamente o lo más pronto posible los graves problemas del país. Que en nuestro criterio no es posible resolverlo sino con un cambio político, y por eso estamos promoviendo el revocatorio. Gracias, diputado Omar Barbosa, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Es por eso que te hacemos un llamado para que te mantengas solvente con tu colegio y puedas disfrutar de sus amplios beneficios. Para mayor información, visita el portal del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástica ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FONPRES CIB, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifon-Pres CIB online. Para mayor información, visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Simplemente comentar información de última hora: decenas de muertos en Niza por un camión que ha atropellado una multitud. Esto es en Francia. El fiscal antiterrorista François Molins asegura que todo parece indicar que se trata de un atentado. Hoy, Día Nacional en ese país. Dicho esto, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de todo el equipo. Nos encontramos mañana. Los dejamos con la entrevista.